Hoy me he animado a hacer un vídeo que normalmente no habría hecho, pero sí que lo voy a hacer porque he tenido la grandísima suerte durante los últimos días de haber tenido conversaciones en el one-to-one y totalmente sin móviles, sin conexión a internet, con personas que tienen un nivel de sapienza y un nivel de experiencia personal que me ha encantado. Y a mí, la verdad, yo he tenido muchas experiencias personales, muchísimas experiencias también profesionales, y cuando me encuentro con personas que se han pegado mucha caña en esta vida, pues la verdad que lo disfruto mucho. Entonces, bueno, pues durante todo este fin de semana, yo creo que ha sido el fin de semana más social de los últimos tiempos, pero social entendido como hablar con personas sin tener un teléfono delante y sin estar pensando en, ay, tengo que ir a hacer tal, tengo que ir a hacer igual. No, estar ahí, en el momento presente. Y esto a mí me encanta. De hecho, ya lo saben algunas personas que donde celebro mi cumpleaños generalmente no hay cobertura, porque no me interesa que estemos ahí todos pendientes de una realidad que no es. Bueno, dicho esto, hasta aquí mi parte activista contra teléfonos móviles. Me gustaría compartir una pregunta que me ha hecho una usuaria de Instagram, bueno, una usuaria, que mal suena esta palabra, que me ha hecho una seguidora a través de mensaje directo y que he pensado, me interesa poder entrar en este tema. La pregunta ha sido, ¿cómo podemos saber si una información está manipulada? ¡Qué temazo! Hicimos hace unos años en León, ahora se me ha olvidado el nombre de la conferencia, es una conferencia que es chulísima, en ISE, hace unos cuantos años, hicimos una conferencia en la que analizamos diferentes tipos de fake news y de noticias que se habían generado a raíz de un bulo o que se habían generado a raíz de otro tipo pues, de situaciones que algunas veces tenían una intención y que algunas veces eran fruto de una desinformación o una falta de información. Bueno, dicho esto, claro, los que nos dedicamos a este sector en concreto, pues que venimos de estudios de comunicación, que nos ha gustado mucho la comunicación estratégica, la comunicación de crisis concretamente, y que encima hace un montón de años que nos dedicamos a hacer protección de marcas, ya sea personales o profesionales, pues nos encontramos en nuestro día a día con situaciones en las que hay campañas de desprestigio, campañas que están muy dirigidas hacia un target de la opinión pública y que además de eso están teniendo una intención que algunas veces no es tan clara, pero que es muy interesante poder analizar. Entonces, es como que hemos entrenado el ojo, por supuesto tenemos herramientas y qué buenas herramientas para poder analizarlo, pero en el fondo el ojo se nos ha ido entrenando. Entonces, vamos a intentar desgranar cuáles son algunos de los elementos que nos pueden hacer darnos cuenta que quizás esa información no solo es sesgada, sino que además está tratando de conseguir el objetivo de la manipulación. Voy a hacer una pequeña introducción. Para las personas que no lo sepan, pues hay que comentar. Los medios de comunicación tradicionales, como pudiese ser, por ejemplo, televisión, radio, prensa escrita, revistas, originariamente tenían una fuente de ingresos que era la publicidad. Esto, vaya, es desde prácticamente yo pienso que el inicio de los medios de comunicación siempre ha habido este binomio. Conforme ha ido evolucionando, pues los medios de comunicación, se introdujeron los medios digitales, empezamos a tener diferentes fuentes de ingresos que ya provenían no únicamente de las diferentes fuentes de ingresos de publicidad, sino que también se han ido buscando otras formas de poderlos conseguir, ¿no? Como por ejemplo suscripción, pero bueno, La Vanguardia en esto ya toda la vida prácticamente ha tenido sus suscriptores, y poco a poco se han ido introduciendo diferentes tipos de medios de comunicación que digamos que no estarían reglados dentro, por ejemplo, del Estudio General de Medios. Como puede ser, por ejemplo, pues blogs con un nivel de audiencia altísimo,
usuarios en diferentes plataformas sociales que tienen una altísima capacidad de poder llegar a la opinión pública y si lo pudiésemos ver solo desde el punto de vista cuantitativo, perdonad, si lo pudiésemos ver solo desde el punto de vista cuantitativo, pues a día de hoy la realidad es que hay algunos medios sociales y usuarios que forman parte de las redes sociales que tienen unos niveles de audiencia mucho más altos que algunos medios tradicionales. Entonces, esto vendría a ser un poco la foto cuantitativa muy simplificada. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, y yendo al tipo de contenido y yendo también un poco a lo que nos va a acabar llevando la reflexión, los contenidos en los medios tradicionales, digamos que siempre tenían un corte, no solo político, porque evidentemente quien estuviese detrás de la propia empresa de medios de comunicación pues podía tener su propia corriente política, de hecho tenía su propia corriente política y la sigue teniendo. Y ahora es muy curioso porque nos encontramos en situaciones, y a lo mejor me voy yendo un poco de temas, pero vamos a llegar al moldalos, al núcleo. Desde hace un tiempo a esta parte, podríamos hablar igual desde hace 10 años o quizás un poco más, no lo sé porque me bailan un poco las fechas, los intereses no son únicamente políticos, sino que puede haber intereses que son, incluso me voy a atrever a decir, casi solo económicos. Cuando estábamos únicamente con el consumo, por ejemplo, de periódicos, tú ya sabías que este medio de comunicación tendía más a ser de una opinión de derechas. Entonces, en su redacción, tú podías acabar teniendo una lectura que era más de derechas. Este otro medio de comunicación tenía más una lectura de izquierdas. Este ya sabías que tenía un enfoque aparte pues más nacionalista, menos nacionalista. Claro, ¿qué ocurre? Que desde hace un tiempo a esta parte, yo calculo 10 años, no lo sé, esto lo tendría que comprobar, lo estoy diciendo un poco así a grandes trazos, digamos que estos intereses no son únicamente políticos, sino que también responden a una cuestión meramente económica. Y este interés económico, pues, puede tener en muchas ocasiones una ¿cómo lo podríamos decir esto? Una consecuencia que quizás no se ve inmediatamente en ese artículo, sino que tienes que hacer un análisis retrospectivo para poder ir viendo cuáles han sido las diferentes opiniones que se han ido publicando y para poder acabar sacando conclusiones. Pero no me quiero ir a cosas que sean muy macro. Quiero dar también algunos tips sobre cómo podemos darnos cuenta de si información está manipulada incluso desde el punto de vista gráfico, ¿eh? Pero sí que me parecía importante que tuviésemos un poco pues esta idea más generalizada. Dicho esto, cuando en los últimos días estamos viendo noticias, y especialmente en los últimos meses ya se están dando muchas situaciones, por ejemplo, de deepfakes y también de deep voice, porque también se están haciendo públicas clips de audio que están siendo manipulados. Aquí ya la cosa se nos empieza a poner un poco más complicado. ¿Por qué? Antiguamente tú tenías claros los diferentes medios de comunicación. Si eras una persona con un criterio curioso, no únicamente ibas a buscar quien te confirmase tu sesgo, sino que podías ir leyendo diferentes medios de comunicación para acabar de tener una idea un poco más general de qué es lo que podía pasar, ¿no? Como al final cada uno intenta buscar su verdad o cosas que le confirmen su manera de querer ver lo que está ocurriendo, que para algunos pues puede ser la verdad y para otros puede ser que la verdad tiene muchas piezas. Dicho esto, ya sabéis que nos encontramos en lo que se llama la época de la posverdad. No es una situación fácil desde el punto de vista de la geopolítica.
Normalmente soy una persona muy optimista, pero sinceramente no estoy siendo demasiado optimista en las últimas épocas. Y no lo estoy siendo porque, por suerte o por desgracia, cuando hacemos la protección de las marcas de nuestros clientes, cada vez incide más los eventos geopolíticos que estén ocurriendo. Y eso no únicamente ocurre porque, por ejemplo, ¿no? Si tienen tiendas en Rusia y hay una situación en la que se entra en guerra, o si tienen tiendas, por ejemplo, en Ucrania o en Polonia o en Macedonia, pues evidentemente si estás en una situación de guerra las tiendas van a cerrar, eso es una obviedad. Pero además luego se generan una serie de corrientes de opinión y se generan muchas veces campañas de desprestigio contra marcas de cada uno de los diferentes países que están en guerra. Esas campañas muchas veces están o bien fundamentadas en una ideología política, o hay detrás un grupo activista, o hay detrás un grupo de defensa de X causa, sino que también dentro de toda esta corriente lo que nos estamos encontrando son, dentro de la estrategia que es generar una opinión X sobre un tema A, cuáles son los diferentes mecanismos que cuáles son los diferentes elementos de comunicación que nos están llegando para poder acabar consiguiendo este objetivo que es cambiar o manipular o mantener o fortalecer o fidelizar una opinión. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Bueno, nos estamos encontrando dominios muy conocidos, por ejemplo, de medios de comunicación de toda la vida, New York Times, Washington Post, ¿cuál más? CNN, nos hemos encontrado, CNN, que me acuerdo uno que fue muy gordo, que fue CCN en lugar de CNN. Nos hemos encontrado El País, nos hemos encontrado El Mundo, La Vanguardia, canales de comunicación en televisión también, en radio. Yo creo que todavía no me he encontrado ninguno, pero igual sí, no le he puesto foco en ello. Entonces, nos estamos encontrando dominios que están siendo muy parecidos al del propio medio de comunicación. Muchas veces copian prácticamente el HTML y el diseño de la página y lo que van cambiando es el contenido. Entonces le hacen una captura de pantalla a una de las noticias y entonces empiezan a difundirlo, ¿no? Entonces es un poco como que utilizan la aparente fuente de información de un medio de comunicación tradicional al que todavía en nuestra memoria histórica le damos mayor credibilidad que a otro medio de comunicación. Y además se le añade que evidentemente, como ya comentaba, hay usuarios que utilizan plataformas sociales que tienen un nivel de difusión tremendo, aquí ya vamos a una parte cuantitativa, que puede que amplifiquen su mensaje, incluyendo de manera equivocada porque tengan falta de información o de manera, vamos a decir, intencionada estas informaciones. ¿Qué pasa? Que si dentro de una montaña de información que ya previamente ha sido verificada como real, le cuelas una información de este tipo, algunas veces es complicado de poder diferenciarla, sobre todo y especialmente si la persona que lo está diciendo o el líder de opinión o en este caso la persona que está generando esta influencia en la opinión pública normalmente ha tenido una manera de pronunciarse aparentemente muy objetiva, o por lo menos en catalán decimos no se le ha visto el llautó, no se le ha visto el... Estoy muy cansada, es que para mí es muy tarde. No se le ha visto la forma de expresarse más, digamos, partidista. Entonces ahí es más complicado de ver. Entonces, compilamos información. Tenemos medios de comunicación tradicionales, usuarios en plataformas sociales con grandes niveles de difusión y mucha capacidad, muchas veces, de influencia. Y luego tenemos una serie de objetivos que muchas veces pueden ser objetivos gubernamentales, que puedan tener o no que ver con la política, con una cultura concreta, con un grupo activista, con
un largo etcétera de intereses que pueden estar detrás de ello. Y no me gustaría que se viese como algo retorcido, mal pensado. No. Hay un montón de opiniones, hay un montón de maneras de interpretar la realidad, hay un montón de estrategias de comunicación que sirven para cuestiones que son muy positivas, pero se está pervirtiendo mucho. No solo el mensaje, sino que se nos están, desde hace muchos años, se nos está informando con un nivel de prisa, que la prisa nunca es buena, de verdad, nunca es buena consejera ni mensajera, porque cuando estamos en una situación en la que queremos estar ya al último minuto a saber qué es lo que está ocurriendo, no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para la verificación. Y además, muchas veces quien aparentemente te está verificando esa información, resulta que con la misma rapidez te dice todo lo contrario. Lo que pasa es que igual no lo está diciendo con el mismo nivel, por ejemplo, de difusión. Esto es un problema muy grande, porque vamos a poner el caso que se ha hecho pública una noticia y se ha hecho pública una noticia que tiene unas consecuencias muy graves, no solo para la opinión, sino que esta noticia puede ser que acabe influyendo incluso en cuestiones relacionadas con la seguridad física de un grupo de personas, de unas tiendas, de cualquier tipo de situación que nos podamos imaginar. ¿Qué ocurre? Que normalmente se hacen muy virales noticias que tienen un contenido emocional muy grande o que son muy disruptivas o que digamos que parece que estamos viviendo en un récord Guinness de a ver cuál es la más impactante, a ver qué es lo que nunca ha ocurrido, esto nunca había pasado, es también como muy catastrofista y a mí me preocupa mucho, la verdad que me preocupa mucho. Por eso mi parte optimista lucha con mi parte de realidad, de bueno, vamos a chequear, a ver. Entonces, yendo a cosas concretas, nos hemos encontrado con ese tipo de dominios, nos hemos encontrado con fotografías manipuladas, pero ojo al dato, que también nos hemos encontrado con fotografías que directamente habían sido inventadas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que nos estamos encontrando con situaciones en las que para poder hacer un fact-check de si esa información es real o no es real, si es de hace un montón de años, si proviene de otro país, si esa información a lo mejor resulta que prácticamente no ha tenido impacto, si ha estado hecha desde un ángulo que podía llegar a generar una lectura completamente diferente de lo que en ese momento había ocurrido y no tenemos tiempo para poder, uno, asumir todas las informaciones y todos los datos que recibimos al cabo de un día. Segundo, no somos capaces de gestionar emocionalmente la cantidad de desastre que llegamos a escuchar al cabo de un día o en una semana. Eso muchas veces nos lleva a normalizar el estar recibiendo imágenes que tienen un nivel de violencia altísimo. Y además está generando una especie como de adicción a esta especie de récord Guinness. Hostia, a ver qué es lo que ha pasado hoy en Barcelona, a ver cuál ha sido el atraco, a ver cuál es el usuario que pone la cosa más sanguinaria. Y es muy triste que tengamos que estar compitiendo en los medios de comunicación por un tipo de información que es no relevante a largo plazo o que no es, o sea, que nos estamos enfocando en esta pequeña parte cuando en realidad lo interesante sería ver esto que representa dentro de esta estrategia tan grande. Por lo tanto, podemos muchas veces utilizar, por ejemplo, la gente de Neutral, muy bien, podemos utilizar la gente de maldita.es, los de FactCheck,
Podemos también hacer, por ejemplo, en el caso de que sea una imagen, una búsqueda inversa de esa imagen, a través de Google, por ejemplo, Imágenes, a través de Yandex. Tenemos un montón de páginas para poder hacer una búsqueda inversa, algunas gratuitas y otras de pago. A mí me interesa mucho también dar herramientas que sean prácticas para el día a día. Vamos a poner un ejemplo que a mí esto me encanta analizarlo. Esta mañana nos hemos levantado con una noticia X que la hemos recibido a través de una red social. Y vamos, digo noticia por no decir una información, porque puede ser que ni siquiera luego acabe siendo una noticia. Pero normalmente lo que hacemos es, ostras, hay esto, y una de dos, o buscas ese hashtag o buscas esa palabra en el buscador y miras a ver qué es lo que hay. Cuando ya hay bastantes cosas, ya es como, ay, esto a lo mejor se hace tendencia, ya es, ay, mira, ya tengo los siguientes días ocupados en buscar esto, de manera inconsciente. Pero recordemos, asesinatos en países extranjeros. De lo más macabro, por cierto, bodas. De repente la boda de una persona que a lo mejor luego ahora te preguntan por esa persona y no te interesa nada. Es como que se genera una tendencia que te ocupa el tiempo y te ocupa aparentemente la agenda mediática durante una semana, 2 semanas, incluso un mes, como te pilla en verano de España. Muy probablemente puede ser que te pegues un mes con esa noticia y venga, y a ver quién sabe más y menos, y luego los bulos. Y cómo ver los bulos, pues muchas veces es bueno, es que no quiero dar ningún ejemplo en concreto, pero es que hace poco que también ha pasado. Lo más importante era ver si esto era un bulo o no era un bulo, pero la gente comentando el bulo como si nos importase de verdad, que yo creo que giraría el ojo y es, hostia, todo esto que yo me estoy aparentemente echando a las espaldas como si fuese una cosa mía, realmente me importa tanto, porque la verdad le estamos poniendo un foco a una cosa que es así de pequeña para lo que vendría a ser nuestra preocupación del día a día, porque a lo mejor resulta que es que lo que no queremos es preocuparnos de nosotros mismos. Pero bueno, no me voy a meter en este lado y voy a seguir en el objetivo del vídeo. Va a ser un vídeo mucho más largo de lo que normalmente es, porque es que me he cansado de hacer vídeos cortitos que no dan tiempo a la reflexión y que además se vayan a pasar. No me interesa. Prefiero de verdad, después de la experiencia de este fin de semana, me ha hecho recordar a cómo eran antes las relaciones sociales, en las que las relaciones más importantes de mi vida siempre, siempre, siempre se han compartido con muchas horas de... en Brasil se diría de trocar, de intercambiar conversaciones, experiencias, sensaciones. Y estoy harta de los vídeos cortitos y ¡ay! Una cosa que no entretenga. Pues mira, el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero por lo menos de todos los años de experiencia que llevo, puedo compartir algunas cosas. Y esta me preocupa mucho, la que voy a decir ahora. La dualidad que estamos viendo a día de hoy en la sociedad, mucho cuidado porque nos está llevando a una confrontación continua. ¿Tú estás de este lado o estás del otro lado? No es estoy aquí y veo esta realidad, me pongo en la otra realidad y veo esta realidad. Intento pues un poco ir poniéndome en los zapatos de cada uno. No, ya es o estos o los otros. Y además, esto lo hemos visto ya socialmente en más de un caso, qué incómodo que es cuando tú a lo mejor no lo acabas de ver del todo claro, hostia, te hacen la pregunta, ¿y tú qué opinas? Y a lo mejor te falta información, a lo mejor no te ha interesado en absoluto. Que bueno, y a veces esto es lo mejor, hostia, pues no tengo ni idea porque no me ha dado tiempo a mirarlo. Pero es como que hay una exigencia a tener que tener una opinión. Y ya, rápida, lo tienes que saber. ¿No lo sabes? ¿No lo has visto? No, no lo he visto, es que trabajo. Pues esta prisa y esta dualidad nos está haciendo que entremos en una manera de pensar que es muy simplista. Bueno, de hecho es que para mí no es ni una manera de pensar, es una manera de responder, de volcar información. Es que ni siquiera información, de volcar palabras. Hablando el otro día con una amiga, ayer también hablaba con una amiga a la mañana,
y en este caso tenía que ser por... Bueno, es que no era ni por llamada porque no podíamos hacer llamada, era por mensajes de audio, nos pegamos mensajes de audio de 8 minutos, pero como no podíamos hacer videollamada ni audio, pues nos lo hacíamos así por mensaje. Y yo le decía, ostra, me molesta mucho cuando de repente tengo que dar una opinión y resulta que no he tenido tiempo para poder hacer ese análisis, pero como me dedico a lo que me dedico, yo ya debería de tener una opinión. Joder, pues no, pues a lo mejor no tengo esa opinión en ese momento. Y como no tengo la opinión en ese momento, necesito tomarme mi tiempo para recopilar información. Y muchas veces, cuando las cosas están en el otro lado del mundo, es imposible que puedas tener una opinión clara de qué es lo que está ocurriendo. Voy a poner un ejemplo. Yo toda la vida había querido ir a un país y viajar a un país y la verdad que me chifla ese país. Pero todo el mundo me decía que es súper inseguro, estás loca, pero ¿cómo vas a ir? ¿Pero cómo se te ocurre? Y yo, joder, pues mira, me tocó ir a trabajar a ese país. Y yo dije, hombre, a mí siempre me han dicho que es un país muy inseguro, pero bueno. Y pensé, ¿qué hago? ¿Me pongo a buscar información o me guío por mi propio instinto? Pues me guío por mi propio instinto. Fui al lugar donde tenía que ir, hice mi trabajo, luego me tocó unos cuantos días de poder estar así libre. Y caray tú, pues de lo que yo había visto en los medios de comunicación, inclusive, perdón, en reportajes, no se parecía en nada. La gente era majísima, totalmente hospitalaria, cercanos. La peligrosidad, sinceramente, no la vi en ningún sitio de donde yo estaba. Pero, caray, qué experiencia más buena me hubiese perdido si me hubiese quedado solo con lo que yo había leído en los medios de comunicación. Esto no es una crítica a los medios de comunicación, ni muchísimo menos, que por favor trabajamos con ellos cada santo día de nuestra vida. Esto es una reflexión a no toda la vida pasa a través de las pantallas. No hay solo una forma de informarse, hay muchas formas de informarse. Qué bueno que es poder hablar con las personas cara a cara. Qué bueno que es el no querer imponerle al otro la manera tuya de haber entendido la información que has leído que otro tío ha encontrado por internet y te la está poniendo en una red social. Porque, sinceramente, no vamos bien así. Por lo menos esta es la opinión que yo tengo. Luego también hay una cosa que a mí me ayuda mucho, que es cuestionar qué es lo que el otro probablemente quiere conseguir con esa publicación. Esto en investigación siempre es cuál sería el mayor beneficiado de esta situación. Entonces es una manera como de, ahora lo veo por este lado, ahora lo voy a ver por este otro lado. Luego, intentar identificar cuál es la historia que está detrás de nuestro pensamiento. Es decir, yo a lo mejor lo estoy viendo con estos ojos porque todo lo que he recibido de información sobre esta idea, este producto, este país, no sé, lo que sea, de la información que estoy viendo, ha sido este. Calla, que a lo mejor hay otras informaciones alrededor. Claro, en función de lo que tú hayas vivido en el pasado, pues vas a interpretar la información de una manera o de otra. Herramientas, evidentemente hay muchas, lo podemos ver a través de internet, pero también estaría bien que intentásemos no solo quedarnos con qué es lo que está diciendo internet, qué es lo que están diciendo los medios de comunicación, sino, obviamente si está pasando en la otra punta del país, pues no vas a ir, pero, por ejemplo, es que una propia crítica a una película, a una obra de teatro, a una exposición, yo he leído críticas de obras de teatro y he leído críticas de obras de arte que cuando he ido a saberlas he pensado, hostia, pues este tío será muy buen crítico, pero a mí me ha encantado. O he ido a esta exposición y resulta que yo tengo otra manera de ver las cosas, pues me gustaría que no perdiésemos la oportunidad de poder atrevernos a tener unas experiencias diferentes.
También hay otra cuestión que me llama un montón la atención y es que me vais a permitir esta expresión. Lo que vibra un poco en el ambiente desde el punto de vista de las emociones es derrotismo, miedo, mucho miedo. Hay muchas comunicaciones que es como ¡guau!, si estuviesen todo el tiempo asustando. Hay mucho en el ambiente de incertidumbre, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto pasa, en la sociedad. Esto pasa que de repente hubo una revolución industrial, hubo una incursión en Internet en nuestras vidas. Joder, pues a lo mejor ahora resulta que va a haber una incursión diferente de otras formas, por ejemplo, de poder estar. ¿Y qué pasaría si ahora de repente todos pudiésemos ser capaces de soltar el teléfono a las 9 de la noche y no volverlo a coger hasta el día siguiente, que el teléfono durmiese, por ejemplo, en el cuarto de baño, por decir, y que lo primero que hiciésemos a la hora de levantarnos no fuese coger el teléfono? Pues habría bastantes cambios, ¿eh? Dormiríamos mejor. Hablaríamos más probablemente con nuestros familiares o con nuestras parejas. Descansaríamos más la vista, tendríamos menos intoxicación de lo que estaba comentando, informaciones de miedo, informaciones de incertidumbre, informaciones de cosas que son cosas de la vida, que no las podemos nosotros ni siquiera tocar ni manipular. Es que qué grado de acción tienes tú con una cosa que te está pasando en el otro lado de la vida. ¿De verdad te importa tanto? En fin, de la vida, no del mundo, quería decir. Y luego también me gustaría compartir algo que a mí me choca mucho, y es que, joder, leo muy pocas noticias positivas. O sea, realmente tengo que rebuscar las noticias positivas. Tengo alertas de Google, que también las recomiendo, para noticias que tengan palabras positivas, porque, jolín, no está preparado el cerebro para estar recibiendo noticias tan negativas continuamente. Y aquí ya no me meto en cuál es el interés que hay detrás de recibir. Yo no creo en las teorías de la conspiración ni movidas de este tipo, pero lo que sí que tengo claro es que no hace bien estar expuesto a noticias que son tan negativas durante tanto tiempo que al final, ¿a qué nos está llevando? Si no puedes cambiar nada de esa realidad en concreto del tío que está siendo atracado en Bangladesh, con todo el cariño del mundo. Pero, ¿y no te hará más bien a lo mejor empezar a buscar cosas que sean constructivas? Hablando con los psicólogos de Carl Rogers, con los que realmente yo tengo una suerte increíble para poder, o sea, poder compartir un ratito de conversación con José María, por ejemplo, con Lorenzo, con María, con Marta, con Zenaida. Son personas que tienen... Es como si se hubiesen pasado el juego. Me voy a explicar. Tú te puedes quedar en el lado de la queja, del susto, esta primera visión, o puedes empezar a ver un poco más allá de qué es lo que hay. Pues el otro día tuve una conversación con José María, mientras nos hacíamos un café. José María, él es el director del Instituto Carl Rogers, y me encantó una de las partes de la conversación que tuvimos, que yo le dije, ostras, he ido recientemente a una universidad y he visto que todas las personas que estaban en la clase estaban con el teléfono, que a mí me chocó mucho porque a mí no se me ocurriría ir a una conferencia y estar con el teléfono y no atender a lo que tengo delante, que lo que tengo delante es un humano que está haciendo un esfuerzo para ir allí con su experiencia de vida, con su tiempo, con su todo, ir a darte una conferencia. O sea, no es que pongas un holograma de repente y aparezca ahí una imagen, es una persona. Eso me sorprendió mucho, el tema de no te estoy mirando a los ojos. Bueno, me sorprende mucho, pero vale. Damos por hecho que esos códigos sociales han cambiado. Me resisto a pensarlo, pero venga, vale, ya han cambiado. Ok. Entonces, igual es que les interesa mucho más lo que hay en el teléfono. Ok, también lo aceptamos, pero no se les ve excesivamente contentos. Quiero decir, están delante de un
un teléfono durante un montón de horas, que además me gustó preguntar cuántas horas estaban delante del dispositivo o tenían el dispositivo conectado, y la media daba miedo, mucho miedo. Estamos hablando de 9 horas, 12 horas, 15 horas, gente que decía que dormía con el Netflix encendido al lado de la cabeza. Madre mía, me gustaría que hiciésemos otro directo con Gemma, que es Gemma Solá, a quien le debo un montón de cosas, especialmente la persona que me hizo darme cuenta que mis ritmos circadianos estaban completamente loquitos y que el tipo de vida que yo estaba llevando en horarios y en ritmo de estrés y con el cortisol por las nubes, eso no había por dónde cogerlo. Eso me encantó, porque me encantó que confirmase que efectivamente tal y como iba, no iba bien. Y además me ayudó a cambiarlo. Pues volviendo a la conversación con José María, yo le decía que es que yo noto en el ambiente como frustración, noto en el ambiente que estoy en las clases y la gente está como quemada. Tío, tienen 20 años, ¿cómo vas a estar quemado con 20 años? ¿Qué está pasando? Y me dijo, claro que sí. ¿Y por qué? Dijo, tú imagínate estar 10 horas, por ejemplo, 8 horas, 9 horas, 15 horas, depende si trabajas o no, o si vas a la uni da igual porque estás con el teléfono delante. Estar 9 horas enchufado a la realidad que a ti te gustaría o que tú crees que a ti te haría feliz tener. Por ejemplo, pues quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero tener un trabajo en el que cobre 12.000 pavos al mes. Muy bien. Y estás durante 10 horas conectado a eso y de repente te desconectas y estás en ti. ¿Qué puede pasar? Pues lo más probable es que si tú comparas dónde estás ahora con a lo que te estás enchufando en las redes sociales, te pegue un viaje de frustración, que eso es muy difícil de poderlo tolerar si no estás haciendo un trabajo personal. Entonces, creo que nos vendría muy bien a todos poder hacer una reflexión sobre cuál es el uso y el sobreuso que estamos haciendo de los dispositivos y de la conexión. ¿Qué es lo que nos estamos creyendo? ¿Cuál es el pensamiento que nos estamos creyendo para no estar más tiempo sin ese dispositivo? Que nos vayamos haciendo pruebas, a ver qué tal llevamos nuestra adicción al dispositivo. En mi caso yo tengo fobia al dispositivo, de verdad. En el momento en el que lo puedo soltar, es que veo la luz. El poder estar paseando a mi perro, el poder estar en la playa, el poder pegarme un fin de semana sin teléfono, el estar en un cumpleaños que el teléfono está en la otra punta, para mí eso es increíble. El hablar con otra persona y que está ahí la otra persona, eso es maravilloso. Pero antes de llegar a este punto, que yo la verdad que la mayor parte de las cosas las aprendo desde el lo he hecho demasiado y, no me ha ido bien, vuelvo a ver qué es lo que me funciona, o sea, por la experiencia, en resumidas cuentas. Me gustaría que os fueseis probando, a ver cómo me estoy sintiendo sin estar tanto tiempo delante del dispositivo. A ver qué pasa si me acuesto a las... ¿Qué hora es ahora? Yo ya me tengo que ir a acostar porque son las 9:20 y me estoy cayendo el sueño. ¿Qué pasa si me despierto, no sé, ahora por ejemplo que sale el sol a las 7:15? Pues oye, ¿qué pasa si yo me despierto a esas horas de la mañana y me voy a ver el sol? ¿Cómo sale el sol? Mira, no me verá el móvil, me voy a poner a mirar cómo es la salida del sol, que el amanecer es chulísimo, ya no te digo nada si encima eres una persona que te gusta disfrutar de los colores. Esto puede parecer muy friki, pero todo es probarlo. Oye, ¿y si haces un poquillo de ejercicio? Mira, aunque sea solo irte a caminar, o hacerte, yo qué sé, 50 flexiones, o hacerte un poco de bici, o hacer alguna cosa que no sea despertarte y con el teléfono aquí. Esto nos está enfermando, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es más, me atrevo a hacer una apuesta. No me extrañaría que dentro de unos años se regulase el uso del teléfono móvil, ya no te digo por edades, como si estuviésemos hablando de una droga. Porque es que este aparato es ultra adictivo, muchísimo, mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Lo que pasa es que el primer paso es darse cuenta. Y también os animo a que hagáis ratitos de desconexión. Me parece que el vídeo lo esté patrocinando Desconecta, con quien además tengo un altísimo respeto. El director de operaciones, por ejemplo, Javi Feliz, y yo de vez en cuando quedamos, nos compartimos experiencias que estamos viviendo ellos desde este lado, nosotros desde este otro lado, y la verdad es que las cosas son tremebundas, pero bueno, es que los dos somos muy optimistas, con lo cual esto tiene que seguir para adelante porque no queda otra, y además es así, no queda otra. Pero dicho esto sobre la manipulación, pues claro, imaginaos, si estamos durante tantísimas horas delante de un dispositivo, delante de las redes sociales, nos está costando Dios y ayuda el poder estar desconectados de estas redes, y encima la información que estamos recibiendo es totalmente sesgada, que está persiguiendo el clic, que está persiguiendo un objetivo concreto, que puede ser un objetivo político, que puede ser un objetivo económico, que puede ser un interés que pueda beneficiar a un país, a una causa, a una idea que no es tuya, que te la estás comiendo con patatas, pero que ahí está. Pues hombre, yo creo que estaría bastante bien que cada uno esté más en sí mismo. Es muy difícil, porque si encima no tienes una vida que te haga feliz o que te llene, luego hay otro riesgo muy grande, y es que es el de la comparación. Somos humanos y es normal que nos comparemos, pero es tan dañino cuando estás viendo el otro. Hostia, lo que me gustaría a mí ser y lo que soy. Y a lo mejor eso no existe, lo que estás viendo. Ahora, no sé si fue ayer o antes de ayer, me pasó una amiga una noticia. O sea, mira esto a ver si es verdad. Y bueno, me metí a mirarlo. Bueno, pues es una agencia de modelos que están generadas con inteligencia artificial, pero no es el típico muñequito que tú, antiguamente, ¿no? Pues es que tengo muchos años, pero que se veía con inteligencia artificial, que estaba creado, que parecía como poco desarrollado. No, no, ahora es una persona con cara, con movimiento, con maquillaje, que le cambian el pelo de color, que tiene una naturalidad y una belleza que es espectacular. Oye, pues que estaba generando 4.000 euros al mes esa identidad digital no basada en una identidad real. Esto es muy curioso también, yo le voy a meter mano a eso. Bueno, pues para poder acabar ya, que llevamos 42 minutos, decir que hay diferentes formas de poder detectar la manipulación, que algunas de ellas justamente son muy difíciles de poder detectar, pero que lo que son estas unidades de información o estas píldoras de contenido que lo podemos ver, pero que siempre lo pensemos que forman parte de un todo, que evidentemente muchas veces es una estrategia de comunicación que puede ser algunas veces muy clara y que en otras ocasiones es muy difícil poder verlo. Que cuando son cuestiones que están tan lejanas es muy complicado poderlo saber, que los periodistas que muchas veces están al otro lado pues también tienen su propio sesgo, que no pueden querer muchas veces... Mira, voy a decir solo un caso. Hay un tipo de información que se está enfocando sobre... Es que no quiero decir ningún ejemplo, pero voy a tratar de explicarlo de alguna manera. Hay un tipo de enfoque de un conflicto que se está tratando de ver con una de las aristas, ¿no? Pues una arista en concreto, cuando en realidad el enfoque viene por otro tipo de arista. Es como si lo quisiésemos ver por el lado social, pero en realidad tiene mucho que ver con el lado económico, o como si fuese a la inversa. Y que en función del lado desde el cual tú lo estés viendo, eso puede acabar teniendo una implicación completamente diferente. Entonces, ahora ya estoy divagando porque estoy cansadísima, pero creo que es importante lo que he tratado de transmitir, que lo cojamos todo con muchas pinzas, que como esto me encanta porque la primera vez que escuché esta frase me vino muy bien para colocarme donde me quería colocar y que mucho me costaba. Y es que hay cosas que son de la vida, hay cosas que son de los otros y hay cosas que son nuestras. De las únicas cosas de las que nos podemos ocupar son de las nuestras.
las cosas de los otros son de los otros y las cosas de la vida que tienen que ver con esta cuestión relativa a la manipulación son las cosas de la vida. Con lo cual, cuidado, porque el único movimiento que podemos hacer es en el que tiene que ver con nuestras cosas y protegernos si acaso de las de los otros y de las cosas de la vida, con lo cual relativicemos mucho la información que recibimos, utilicemos los canales que he dicho y dejaremos algunos enlaces más en la descripción, pero no nos quedemos solo con las cuestiones técnicas de quiero saber si esto es verdad o no. Hagamos una reflexión un poquito más general y queda mucho por delante, con lo cual ya veremos nuevas técnicas que seguro que benefician muchos a otros en un momento y benefician mucho a los otros en otro momento.